presentarlo para la conferencia del día de hoy. Bueno, le digo pues currículum, una disculpa si mi pronunciación no es muy buena en ese tipo de palabras, pero bueno, adelante. Es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, activista cultural y promotor de industrias creativas y la economía naranja de la frontera, miembro fundador de la Fundación Conciencia Colectiva, encargada de capacitar a los ciudadanos en el fomento cultural de la frontera, miembro fundador de Mandala Fundación, Estados Unidos, encargada de construir plataformas de proyección cultural y de desarrollo de programas de apoyo a la ciudadanía, impulsando proyectos de emprendimiento en el rubro de las industrias creativas y culturales de la frontera. Instructor en meditación y divulgación de la filosofía Buddha Dharma, afiliado a la Escuela de Budismo Tibetano Nyingma, auspiciado por Lama Lang Rinpoche y certificado en los estudios de filosofía védica y práctica de yoga basada en las enseñanzas de la tradición Sivandana, emitido por la Asociación de Instructores de Yoga de Latinoamérica. Terapeuta holístico, Máster Reiki, curso. Pues adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues como lo acaban de mencionar, mi nombre es Francisco Espinosa, y más que otra cosa, pues lo que me gusta hacer de todo lo que mencionaron es dar clases de meditación y terapia holística, en este caso Reiki. Este día me invitaron por medio de la Fundación Gaudí, que les quiero agradecer mucho por esta oportunidad que nos dan de compartir las enseñanzas. Mi intención hoy no es crear ninguna campaña de conversión, ni mucho menos, sino compartir un poquito sobre las enseñanzas budistas que nos enseñan a vivir la muerte de una manera un poco más apacible. Antes que nos adentremos en las enseñanzas budistas, primero, pues lo más saludable es hacer una reseña completa del tema para no perdernos en malas interpretaciones. Entonces, vamos a empezar hablando de los dos misterios que la humanidad se ha dedicado a descubrir desde sus orígenes, que es la vida y la muerte. Desde sus inicios, la humanidad se ha dedicado a convivir con la muerte de distintas maneras. En sus primeras etapas, cuando sus sistemas de creencias eran animistas, es decir, aquellos sistemas de creencias apegados a la adoración de los fenómenos naturales, ellos lo que hacían era ofrecer los cadáveres de los difuntos a este tipo de ideales arquetípicos que representaba la naturaleza y pues dignificar el hecho de muerte del difunto de una manera pues colectiva, porque así es como se empezó a vivir el duelo del desprendimiento. Se dice los antropólogos que en las antiguas tribus que alguien falleciera implicaba que toda la comunidad se conectaba con la familia, con la persona que sufrió la pérdida y vivían este tipo de duelo pues de una manera un poco más empática con los miembros de su comunidad. Entre los templos más antiguos que se reconocen sobre estas prácticas es un templo que está en el país de Turquía, sobre todo cerca de las fronteras con Siria, que se llama Göbekli Tepe. Es un templo que se ubica en una montaña que se llama la montaña del Gran Ombligo, más o menos así se llama, porque es una montaña que asemeja una protuberancia en el suelo muy grande y los nativos la llamaban pues que parecía un ombligo, ¿no? Es lo que ellos asemejaban cuando miraban. Y ahí se encuentra el templo más antiguo que los arqueólogos han encontrado en este planeta, donde se realizaban las primeras ofrendas. Hay dos interpretaciones de los usos de este templo. La primera interpretación, lógicamente, es que eran ofrendas de sangre, pero una de las interpretaciones más curiosas es que en ese templo, en esas planchas donde vemos, si nosotros buscamos por internet, vamos a ver
grabados de animales, sobre todo de buitres, nos vamos a dar cuenta que es muy probable que se practicara un ritual que es uno de los rituales más antiguos de la humanidad, un ritual funerario que se llamaba el entierro celestial o el entierro del cielo. En estos países se realizaba por dos cosas. Una, era muy práctico realizar este tipo de entierros porque era muy difícil perforar la tierra, y sobre todo en aquellos tiempos la mayoría de las civilizaciones eran civilizaciones nómadas, y el enterrar a una persona era abandonar a esa persona en la soledad y dejar que la tribu lo deje pues atrás, ¿no? Entonces estas personas configuraron unos rituales en los que se ofrecía el cadáver en lugares donde había bastantes buitres, y este cadáver le hacían determinados cortes para que bajaran las aves y consumieran todo el cuerpo de la persona que había fallecido. Entonces, más que una ofrenda sangrienta, era un ritual funerario donde se deshacían del cadáver de una manera ritualística, y para ellos esto era liberar al difunto de la responsabilidad que había dejado en la tierra con su tribu o su comunidad. Entonces, de alguna manera, estas costumbres se fueron repitiendo en distintas regiones como China, como Bután, como Mongolia, como el Tíbet, y algunas ciudades y países colindantes que adquirían estas culturas precisamente por la naturaleza del movimiento comunitario que había en aquellas tribus. Poco a poco estos rituales empezaron a volverse más complejos conforme la naturaleza de la especie humana se iba haciendo más compleja también, en el sentido de que conforme la civilización se va adaptando a una modalidad sedentaria, en donde ya empieza a adaptarse a los cambios de las estaciones, donde empieza a criar a los animales, donde empieza a trabajar la tierra, ellos empiezan a generar nuevas costumbres que les permiten convivir con sus difuntos de una manera más cercana. Y estas costumbres nuevas precisamente son los entierros. Todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco durante el transcurso del tema que vamos a desarrollar hoy, que es el budismo y la muerte. Primero que nada, vamos a comprender lo que es la muerte en el pensamiento occidental. Y un antropólogo que se llama Edgar Morin nos regala la frase que nos dice: la muerte no es una idea, sino más bien una imagen, una metáfora de la vida. ¿Qué nos quiere decir el antropólogo? Que la muerte del ser humano, aparte de vivirla de una manera material, la vive de una manera psicológica, y esta imagen es un impacto que golpea el inconsciente del ser humano, pero sobre todo de su perspectiva egoica, es decir, de la necesidad de justificar su existencia por algún motivo o por alguna causa superior a sí mismo. Entonces, como habíamos comentado, para superar esta ansiedad del ser humano por la despedida del ser querido, el ser humano empieza a crear este tipo de rituales que estábamos hablando, sobre todo estos rituales animistas que generan más impacto. Pero tenemos que recordar también, cuando estamos profundizando, que la visión de la muerte va cambiando conforme cambian las costumbres de la sociedad. La costumbre y el pensamiento religioso occidental nos lleva a analizar el comportamiento de la sociedad que lo carga de una manera un poquito más precisa a la hora de que queremos razonar nuestras conductas que surgen cuando estamos viviendo estas experiencias. Nosotros como occidentales tuvimos perspectivas prehispánicas acerca de la muerte, en donde nosotros también realizábamos ofrendas, al igual que en los templos en Turquía, de una manera un poquito más apegadas a nuestra percepción de los fenómenos naturales y de la ofrenda que tenemos que hacer ante esas situaciones. Y lógicamente, como conocemos en la historia, se dice que hubo ese tipo de rituales donde no solo existían rituales funerarios para la pérdida del ser querido,
sino también había rituales funerarios para el guerrero caído, para el guerrero vencido, para el emperador que se iba, y todas estas costumbres que poco a poco se fueron arraigando en la mente del colectivo prehispánico. Sin embargo, después de la conquista, cuando surge este intercambio cultural entre dos civilizaciones, el pensamiento colectivo se empieza a modificar y se empieza a estructurar de una manera más allegada a las costumbres judeo-cristianas. Y entendiendo de esta manera que nuestro pensamiento contemporáneo en Occidente está más arraigado a nuestras perspectivas judeo-cristianas, podemos partir de la idea que el origen que nosotros conocemos de la muerte, el origen religioso que nosotros conocemos de la muerte, parte del Génesis. El origen de la muerte prácticamente surge de la desobediencia de Adán y Eva ante las órdenes de Dios de no comer del árbol del conocimiento. Cuando Eva transgrede las órdenes de Dios y prueba el fruto prohibido, surge un trastorno de la armonía y del orden divino y empieza una negación de Dios a la humanidad de que consuman el árbol de la vida. Y ahí es donde nosotros, de una manera filosófica, si la queremos llamar, o teísta, justificamos el inicio de una vida de penurias. Es decir, nosotros occidentales religiosamente exaltamos nuestros sufrimientos porque pues, son una orden de Dios. A raíz de que Eva y Adán transgreden las órdenes de Dios, pues nosotros somos acreedores a un castigo. Y entonces la idea del pecado y de la muerte empiezan a recaer en la humanidad. Y las consecuencias de la desobediencia pues, son estas pérdidas catastróficas que generacionalmente va viviendo la humanidad generación tras generación. Sin embargo, en la misma perspectiva judeocristiana, sobre todo en la católica romana, nos tiene una buena nueva de que Jesús es el Salvador de este pecado original y de esta condena del origen de la muerte, y la fe se convierte en una especie de condición para la amistad que empieza a desarrollar el humano con su Dios. En el pensamiento occidental, la muerte física no implica el final del todo. En el pensamiento occidental tenemos la idea muy arraigada que va a haber alguien que nos va a salvar después de la muerte. Y nuestros rituales funerarios se limitan a la despedida de nuestro ser querido, simplemente en su lecho, dejándole a Dios la voluntad de que decida si va o no va a vivir después de haber pasado por las pruebas que tenemos que pasar según nuestras tradiciones. Pues una vez que evoluciona este pensamiento, una vez que se arraiga el cristianismo como una tradición contemporánea, también nos regala nuestro primer tratado tanatológico. El cristianismo nos regala el primer libro que se denomina Ars Moriendi. El Ars Moriendi es un libro que se divide en dos tratados. Es un libro ese libro surge alrededor de 1415 y 1450. ¿Por qué pasan tantos años? Porque este libro empieza como un tratado anónimo. Si nosotros tenemos la oportunidad alguna vez, por lo menos en internet, de ojear el libro, nos vamos a dar cuenta que hay, aparte de las instrucciones, que estén grabados que vienen firmados por artistas anónimos. Y después surge la interpretación y la funcionalidad de estos grabados, y las autoridades católicas permiten que surja este tratado a raíz de que fueron en aquellos tiempos invadidos por la peste negra. Entonces la muerte se empezó a vivir de una manera masiva, y la iglesia se tuvo que encargar en ese momento de enseñarle a los laicos a acompañar a los moribundos desde sus hogares
y muchas veces no tienen la oportunidad de tener un sacerdote, pero también estaban capacitados entre ellos para poder acompañar al moribundo en esta situación. El contenido de este libro, Ars Moriendi, o que se traduce en español como El arte de morir, consta de 6 capítulos. El primer capítulo explica el lado humano de la muerte, es decir, que la persona que está acompañando al moribundo, preferentemente un sacerdote, le explica al moribundo que la muerte pues no es el final de todo y que es un momento para la conciliación con su Dios, con su sistema de creencias y con la manera que tiene de purificarse de sus pecados. En el capítulo número 2 podemos leer las 5 tentaciones que asaltan al difunto mientras está muriendo. En el capítulo número 2 resumen estas 5 tentaciones como la falta de fe, la desesperación, la impaciencia, el orgullo y la avaricia. Se dice que cuando uno está acompañando al difunto, de repente puede entrar en trances de ansiedad y a veces puede desvariar en todas las cosas que está pidiendo o exigiendo, y el que lo está acompañando tiene que tener pues la entereza mental de que no le afecte los comentarios que se está surgiendo del difunto o del moribundo, puesto que él está en un trance donde ocupa la paciencia del acompañante para poder lograr esa transición apacible. El tercer capítulo de este libro contiene una serie de preguntas que preferentemente un sacerdote le tendría que hacer al difunto para concientizarlo de la purificación que él tendría que hacer de sus pensamientos. Y también durante este diálogo de las preguntas, el difunto recibe una consolación de parte del sacerdote, aludiendo al perdón de Cristo, es decir, que Cristo y su misterio implica el perdón de los pecados de cualquier persona mientras esta persona se arrepienta. Y eso es lo que en el capítulo número 3 lo consideran como una buena nueva. En el capítulo 4 expresa la necesidad de que el difunto haya imitado la vida de Cristo en sus propios hábitos durante su vida, es decir, que haya guardado los preceptos que la Iglesia manda para poder generar pues esta conexión con los sacramentos que implica la vida católica. Y el quinto capítulo era dirigido a los familiares y a los amigos de los difuntos. En este capítulo se les daba instrucciones de cómo se deberían de comportar durante la presencia del difunto. ¿Por qué sucedía esto? Porque antes se decía que una de las mejores muertes era en el hogar. Entonces, cuando esta persona estaba a punto de ser despedida, algunas veces, previo al funeral, llegaban a despedirla familiares, amigos, o las personas que estaban allegadas a él durante estos momentos. Y es por eso que los autores de este compendio tanatológico sugieren a las personas que rodeen al difunto la manera en que lo deben de tratar para que no le generen un estrés o le estimulen más sus apegos a esta vida mientras está viviendo este momento de transición. Los aspectos relevantes del pensamiento occidental son 2 principalmente. Uno, la exaltación del sufrimiento como parte de la expresión del amor de Dios, y la concepción, y la segunda, es que la concepción de la muerte está ligada inconscientemente a la pasión de Cristo. Es por eso que esa sensación de injusticia, de dolor, de humillación, se vuelve un método salvífico, es decir, un método de expiación para poder merecer una salvación de la misma manera que Cristo lo hizo cuando se entregó a su propia pasión. Y si se han dado cuenta, las actitudes de nosotros los occidentales, sobre todo de nosotros los más arraigados a las creencias judeo-cristianas, creemos que nuestras lágrimas son una ofrenda. Creemos que entre más le lloremos a nuestros muertos y entre más suframos por las cosas que nos suceden en su ausencia, les damos un tributo y con eso validamos su existencia
pero sobre todo su ausencia en nuestras vidas. Entonces, esta manera inconsciente de tener arraigado el sufrimiento como una exaltación espiritual, como una vía hacia el perdón, nos hace a nosotros imitar estas pasiones que surgen a la hora de que nosotros mismos pasamos por lo que se le pudiera considerar el vía crucis, ¿no? El vía crucis del sufrimiento, del desprendimiento, del abandono inclusive de nuestro propio Dios a nuestra suerte, y de repente después de este combate inconsciente, cuando pasan las etapas del duelo, volvemos a conciliarnos otra vez con nuestra fe y volvemos a encaminarnos merecedores de este perdón después de haber sufrido tantísimo. Entonces, todo esto surge en las primeras etapas del cristianismo, sobre todo en el cristianismo primitivo y en el cristianismo medieval. Sin embargo, la llegada del siglo XVIII, con todos estos cambios de ilustración y del iluminismo, pues llega un nuevo paradigma en la visión de la humanidad. Y este nuevo paradigma es el pensamiento secular. El pensamiento secular hace que las prácticas religiosas en la sociedad se empiecen a relegar. Y las consecuencias de relegar estas prácticas religiosas es que estos duelos colectivos se empiezan a volver individuales. Y como las comunidades se vuelven también mucho más grandes, mucho más numerosas, lógicamente la empatía hacia el sufrimiento ajeno también iba disminuyendo. Y con esto se empiezan a crear nuevos rituales mucho más resumidos de cómo debemos acompañar a nuestros difuntos. Y aquellas, digamos, reuniones colectivas donde participaba toda la tribu o todo el pueblo, pues empezaron a reducir a ciertos sectores familiares y se empezaron a individualizar todos estos ritos funerarios para independizar al individuo de su sector social, consciente o inconscientemente, quién sabe, ¿no? Pero realmente esto fue un hecho social que fue modificando la conducta humana ante la percepción de la muerte. Y lógicamente el sufrimiento disminuye el sufrimiento colectivo, pero el dolor individual lógicamente hasta nuestros días sigue permaneciendo, ¿no? Y es cuando surge este tipo de nuevas filosofías como la Ilustración en este siglo, que el humano empieza a tener más apertura a otro tipo de sistemas de creencias y sobre todo a que la ciencia se encargue de modernizar la perspectiva de la tanatología en las prácticas funerarias. Y pues todo lo que conocemos ahora con la tanatóloga por excelencia que todos conocemos, que es Elizabeth Kubler-Ross, creo que todo eso fue antecedente para que ahora la ciencia nos pueda llevar a lo que conocemos como la ciencia de la tanatología. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Yo no quisiera pasarme de corrido y dejarlos con alguna lagunita que se quede en la interpretación, o alguna curiosidad que ustedes quieran preguntar, algún reclamo también se vale, algo que quieran hacer. ¿No? ¿Hasta ahorita vamos bien? Bueno, pues una vez que terminamos con toda esta reseña de lo que implicaba pues los rituales animistas, los rituales tribales, y cómo nos fuimos poco a poco en Occidente cristianizando a partir de este intercambio cultural que se da, pues nos toca introducirnos poco a poco al tema que estamos estudiando hoy, y es precisamente el budismo y cómo abordamos estos fenómenos de la muerte. Bueno, pues para comprender cómo el budismo aborda la muerte, primero que nada tenemos que entender el budismo, cómo surge y en qué contexto surge. El budismo surge alrededor del año número 500 a.C. Surge en el país de la India, específicamente en un pequeño reino que era el reino de los Shakyas. Los Shakyas eran una comunidad de guerreros, de soldados y de brahmanes.
Esta comunidad estaba regida por un sistema monárquico y un sistema monárquico dividido en castas sociales. Nosotros hemos de recordar que el budismo, y lo tenemos que tener bien presente, no es una doctrina de revelación. Es decir, a Siddhartha Gautama no se le apareció un ángel, jamás vio una luz, ni mucho menos vio a un ser supernatural que le dictara al oído una doctrina. Él lo que realizó fue un estudio empírico a raíz de ciertas experiencias que vivió. Siddhartha Gautama es el Buda contemporáneo, es el primer Buda de este eón. Un eón es una edad de la humanidad, digamos de esta manera, para que no tengamos tipos complejos. Y en esta etapa de la humanidad, Siddhartha Gautama fue el ser humano que logró encontrar un método específico para los objetivos que él quería lograr. Siddhartha Gautama era un príncipe, era el hijo del rey de esta comunidad de los Shakyas, y lógicamente, como todo príncipe, crece en la opulencia. Sin embargo, lo particular de este príncipe era que cuando nació, los sacerdotes o los brahmanes que estaban a su cargo lanzaron una profecía. La profecía que realizaron era que este príncipe se iba a tener que decidir por dos caminos en su vida. O se iba a convertir en un rey prominente y poderoso, o se iba a convertir en un brahman que iba a romper con los paradigmas del pensamiento religioso de su época. Lógicamente, en una comunidad de guerreros, en una comunidad de castas sociales donde tú representas a la casta más poderosa, quieres que tu hijo, de igual manera que tú, sea un rey prominente, sea un rey poderoso, sea un rey que gane batallas en las guerras, y sobre todo que conquiste, ¿no? Que era la máxima ambición de los reyes del pasado, que eran volverse conquistadores. Y lo que hace el padre de Siddhartha Gautama es encerrar a su hijo y rodearlo de placeres. Los sirvientes que atendían a Siddhartha Gautama tenían prohibido acercárseles enfermos, tenían prohibido acercárseles y tenían un rango de edad específico. Y cuando salía de expedición a los alrededores de su palacio, porque era el único lugar donde se supone que tenía permitido salir, le ocultaban cualquier desaveniencia o desagrado que pudiera surgir para que a él no se le motivara su compasión y en lugar de la búsqueda de poder, eligiera la búsqueda de sabiduría. En uno de estos días, Siddhartha Gautama ya tenía, unos dicen que 27 años, otros dicen que 29 años. Siddhartha Gautama ya estaba casado y aparte de estar casado tenía sus consortes. Inclusive era padre de familia. Decide escaparse de su palacio porque se le hacía muy raro que después de tanto tiempo mirara todo perfecto y no encontrara algo que le inspirara aversión. Y a él se le hacía rarísimo que todo estuviera tan bien, tan placentero en todo momento. Siddhartha Gautama se escapa de su palacio y es donde, a partir de que entra en un contacto con la realidad de golpe, él tiene lo que se denominan los 4 encuentros de Buda. El primer encuentro que tiene Siddhartha Gautama es con un anciano. Y el príncipe, cuando ve a un anciano, se impacta y empieza a angustiarse. Se dice que se dieron cuenta que se escapa. El rey manda a unos guardias para que lo protejan en su travesía. Y cuando ve llegar a estos guardias, le pide una explicación: qué está pasando con el mundo que le rodea, por qué hay tanta tragedia y tanto sufrimiento, y por qué él está viendo a un hombre anciano, a un hombre desgastado. Y les empiezan a explicar sus guardias que esto era la vejez, que todo humano estaba condicionado al golpe del tiempo y que en algún momento de su vida su cuerpo se iba a desgastar e incluso
iba a deteriorarse cada vez más. Angustiado, Siddhartha sigue con su camino, se dice que ya iba con escoltas, hay distintas versiones de esto. Otros dicen que iba acompañado por un amigo de él que se llamaba Govinda. Muchos hablan que Govinda fue después, cuando él ya era maestro, y realmente no nos interesa ahorita las precisiones porque no venimos en un formato APA, ¿verdad? No venimos ahorita a hacer un conversatorio muy tranquilo. Y lo que nos interesa es más que nada cómo vivió Siddhartha Gautama estas visiones. La segunda visión se dice que Siddhartha Gautama se encuentra con un hombre enfermo y este hombre enfermo también le causa un poco de angustia y recibe la misma explicación de sus guardias, de la angustia que provoca la enfermedad y que también todos los humanos estamos condicionados a vivir la enfermedad alguna vez en nuestras vidas. Y en un tercer encuentro, cuando sigue su travesía, Siddhartha Gautama se topa con un cadáver, que es una de las cosas que más le impactan, y él es donde contempla por primera vez que su vida va a tener un fin. Y le entra una angustia terrorífica, y según cuentan los relatos, cuando él estaba envuelto en esta angustia, a lo lejos, en los árboles del bosque, él miró a un asceta meditando y él se dio cuenta que este asceta meditando tenía una actitud tan ecuánime, tan apacible y no le afectaban las circunstancias que le rodeaban. Y lo que decidió en ese momento fue entregarse al cuarto encuentro, que es la renuncia a su reino, y se adentra con este asceta al interior del bosque para estudiar con todos los demás alumnos de los maestros que en ese momento compartían la ley del Dharma. Se dice que Siddhartha Gautama vagó mucho tiempo con estos maestros, inclusive llegó a superar algunas de sus enseñanzas, migró con otras comunidades y empezó a empaparse de distintos conocimientos de todas las tradiciones en la India. Dicen los relatos que Siddhartha Gautama logra dominar los conocimientos de los brahmanes, inclusive llega a desarrollar todos los siddhis. ¿Qué son los siddhis? Los siddhis son todos los logros que los yogis obtienen como frutos de su práctica. Algunos de estos siddhis son caminar sobre el agua. Algunos de estos siddhis son levantar a los muertos, volar o convertir el agua en vino, como lo tenemos bien conocido. Y son logros que estos yogis hacen a partir del dominio de la naturaleza de su mente y que les permite manipular las circunstancias que les rodean, pero sobre todo impresionar adeptos para lograr que se sumen a sus enseñanzas. Entonces, Siddhartha Gautama había logrado desarrollar todos estos poderes, pero no había logrado su meta y su objetivo por el cual inició esta travesía, que era erradicar su propio sufrimiento. Él, a pesar de que había entendido la ley del Dharma, a pesar de que había dominado todos los ejercicios de introspección que le habían propuesto sus maestros, inclusive había logrado todos los frutos y todos los poderes que emergen de la práctica de la meditación, no estaba conforme. Y no estando conforme con estos logros, decide abandonar a sus maestros y a su comunidad. Se dice que Siddhartha Gautama provoca una gran decepción en sus compañeros de práctica y en sus maestros, que lo rechazan. Y él se aísla de ellos y se pierde en el bosque, y en esta decepción se hunde en una meditación y en una renuncia tal que él ya estaba a punto de morir. En esta agonía, en esta inanición y en esta mortificación de su cuerpo, para lograr encontrar esta respuesta, Siddhartha Gautama se había abandonado a sí mismo y casi se había dado por vencido, hasta que a lo lejos se dice que escucha una lección de un maestro de música que le estaba enseñando a una niña
cómo afinar un instrumento de cuerdas. En las escrituras dicen que es una cítara. Vamos a poner que es una cítara, se puede imaginar el instrumento que ustedes quieran. Pero lo principal es la enseñanza que la niña recibe de su maestro. Lo que la niña quería hacer con ese instrumento de cuerda era lograr el mejor sonido. Y el maestro le dice a la niña que para que pueda lograr el mejor sonido en ese instrumento de cuerda, tenía que lograr que la cuerda no estuviera ni muy tensa ni muy floja. Es en ese momento en que Siddhartha Gautama entra en un estado de catarsis y surge esta epifanía donde él descubre el camino del medio. El camino del medio surge a partir de esta buena nueva que Buda nos tiene, que son las 4 nobles verdades. Las 4 nobles verdades son 4 axiomas de los que se desprende un método el cual se denomina el octuple sendero o el camino del medio, y es un método que todo practicante que se involucra en estas filosofías aprende a llevar poco a poco. Estas 4 nobles verdades, estos 4 axiomas, empiezan con el siguiente. El primero reza: el sufrimiento existe. Es decir, es una verdad absoluta para la filosofía del Buda Dharma, que el sufrimiento es inherente a la existencia humana. Nosotros, por decirlo de alguna manera metafórica, nacemos llorando y la mayoría de las veces morimos llorando, y en el transcurso sufrimos para adaptarnos al ciclo de la existencia, y es todo un duelo constante en la vida, la mayoría de las veces. La segunda verdad es que la causa del sufrimiento es el deseo, el querer ser más de lo que somos, el querer merecer más de lo que tenemos, sobre todo el querer ser tan protagónicos que un ser divino nos va a poner esta atención especial a cada uno para poder salvarnos de nuestros propios caprichos. Este deseo arraigado e inherente en el inconsciente de vivir una experiencia simbólica que signifique algo para nosotros es precisamente la causa y la raíz de todos nuestros sufrimientos y de todas las experiencias que se derivan de nuestros sufrimientos. El tercer axioma es la noticia de que el fin del sufrimiento es posible, pero la única manera de aniquilar ese sufrimiento es aniquilar la causa de ese sufrimiento. Y la causa de ese sufrimiento, como lo vimos, es el mismo deseo. El cuarto axioma, que es el último, nos revela que la única manera de acceder a este conocimiento y a esta liberación del sufrimiento es vivir lo que conocemos como el octuple sendero. ¿Qué es el octuple sendero? Pues es es aquel método que nos propone 8 nuevos axiomas que son una conducta ética. Bueno, esos axiomas se dividen en actitudes sabias, en conductas éticas y en ejercicios de entrenamiento mental. Entonces, este octuple sendero se resume en el habla correcta, en un pensamiento correcto, en una actitud correcta y en todas estas afinidades a la reconstrucción de nuestro paradigma personal de la vida o de la existencia. Es decir, a raíz de que nosotros empezamos a diferenciar nuestra existencia de la naturaleza de nuestra mente, podemos empezar a diferenciar estos pensamientos neuróticos de las circunstancias que realmente están pasando. La mayoría de las veces nosotros estamos envueltos en una paranoia personal de lo que la vida significa o de lo que estamos viviendo, y son construcciones mentales
que no están sucediendo la mayoría de las veces. Entonces, ¿de qué nos vamos a liberar? ¿De qué se supone que nos habla Buda cuando nos dice que nos tenemos que liberar de un sufrimiento? Aparte de las 4 nobles verdades, aparte del octuple sendero, nos trae una enseñanza, el Buda Dharma, que se denomina la rueda de la vida. Y en esta rueda de la vida vamos a analizar los conceptos de samsara y de karma. El samsara se conceptualiza como el ciclo del nacimiento, de la vida, de la muerte y del renacimiento. Nos dicen las enseñanzas del Buda Dharma que nuestra existencia está condicionada a vivir este tipo de experiencias sufribles. Sin embargo, nos sugieren que por medio del entrenamiento mental es como nosotros vamos a adquirir este estado de conciencia de liberación. El karma, después de definir lo que es el samsara, el karma es la ley de la causa y la consecuencia. Y el karma precisamente es lo que nos invita a entender que el ser humano es el protagonista, el creador o el arquitecto de su propio destino. Porque el Dharma nos dice que no hay un castigo ni tampoco hay un premio, simplemente hay un fruto de tus acciones, hay una consecuencia de un acto. No hay alguien que vaya a darte un mérito más allá de lo que puedas lograr con tus propias acciones. Y esto nos enfoca en la idea de que de la misma manera que nosotros somos encargados de nuestra propia salud, también somos los encargados de nuestro desarrollo espiritual y en última instancia del desarrollo de nuestra conciencia en nuestra vida y en el momento de nuestra vida. Es decir, el budismo rompe con el paradigma de que la tanatología o las prácticas funerarias son exclusivas para la persona que está sufriendo una pérdida. El budismo nos invita a darnos cuenta de que las prácticas funerarias y las prácticas de la asistencia hacia los muertos son un entrenamiento que nos familiariza con nuestra propia muerte. Y es una invitación a que poco a poco nos vayamos acostumbrando a la idea de que nuestra existencia se va a diluir y que lo más probable es que no exista nada más que este momento que estamos viviendo. El samsara, como ya lo habíamos dicho, es aquel ciclo de la vida y el renacimiento, pero aparte también se le contempla, digamos, didácticamente o pedagógicamente como si fuera una zona geográfica metafísica. Las enseñanzas nos dicen que debemos interpretar estas cosas que nos ofrecen de 2 perspectivas: desde la perspectiva histórica y filosófica y desde la perspectiva psicológica. Es decir, muy probablemente no exista un lugar geográfico para el samsara o los reinos que lo componen, pero lo que sí podemos entender es que a lo mejor nos están sugiriendo estados mentales de nuestra conciencia. Para entender mejor el samsara, los maestros antiguos nos describen una metáfora de los 6 reinos de la existencia o de los 6 reinos del samsara. Y los 6 reinos del samsara están divididos primero por el reino de los dioses. Este reino es un reino que existe específicamente para el placer de los seres que viven ahí y el disfrute. Es un reino donde se supondría que nacen todas las deidades de nuestras culturas, pero también
si lo ponemos o lo interpretamos de una manera muy práctica, puede ser la clase social en donde nacen aquellas personas que no necesitan esforzarse para vivir placenteramente, como lo puede ser un rey, como lo puede ser un ministro, como lo puede ser un sacerdote de alto rango, como lo puede ser un mercader con un acceso económico pues opulente, que no le falta absolutamente nada. A eso se le denomina o se le considera el reino de los dioses. Seguido del reino de los dioses, contamos con el reino de los asuras. En el reino de los asuras viven lo que nosotros conocemos en Occidente como semidioses. Son aquellos seres que no tienen esta longevidad que tienen los dioses, pero que sí tienen estos poderes para poder satisfacer sus necesidades de una manera mucho más fácil que un humano común. Se dice que son apacibles e iracundos, que algunos semidioses ayudan a los humanos y otros pues los afectan. En ese sentido pues podemos asemejar a estas personas que tienen un poder que no es un poder de nacimiento como lo es el de un rey, que no es un poder religioso como lo es el de un sacerdote, y que no es un poder, digamos, de una manera adquirido de una manera apacible o ética. Podemos decir, por ejemplo, que un narcotraficante poderoso vive en el reino de los asuras. ¿Por qué lo podemos poner desde este ejemplo? Porque a veces podemos ver a un narcotraficante como alguien muy malo, alguien muy poderoso que utiliza este poder para hacer mal, pero también vemos que esta persona poderosa en algunos sectores realiza el bien, aportando beneficios a comunidades, dando inclusive trabajos a gente que está sufriendo. Y uno dice, bueno, este poder no es tan divino, no es tan funcional, no es tan apacible, pero sí es funcional. Y de esta manera podemos relacionar este reino metafórico de los semidioses con estos estados psicológicos semipoderosos que viven los humanos en el reino del samsara. El reino de los humanos es el tercer reino, y es el reino del apego y del deseo y del sufrimiento crónico de la existencia. El reino animal es el reino de los instintos, el reino donde los impulsos ganan y no hay una conducta ética ni sexual, ni social, ni absolutamente nada que lo rija. Y esto lo podemos ver también en actitudes psicológicas en seres humanos, como las personas que sufren adicciones, que tienen cierto tipo de tendencias sociópatas y que disfrutan de estos instintos, y se puede relacionar con las conductas más bajas del ser humano. Está también el reino de los pretas, que el reino de los pretas son aquellos espíritus hambrientos, son aquellas personas que mueren con ganas de tener algo, aquellas personas que se desprenden de este mundo envidiando o necesitando más poder. Y se dice metafóricamente que estas personas encarnan con estómagos grandes y con gargantas pequeñas. ¿Qué es lo que implica este simbolismo en la imagen? Pues que tienen mucha hambre, mucha necesidad de satisfacer sus necesidades, pero una vía muy pequeña que les provoca esta ansiedad crónica y esta insatisfacción temporal. Porque, ojo, los infiernos o los reinos en la filosofía budista no son eternos. Los infiernos o los cielos duran tanto como el ser que está sometido a ellos dure en comprender que lo que está viviendo es una ilusión. Y el último reino es el más vulgar de todos los reinos, que es el reino de los narakas, el reino de la maldad pura. Es el lugar del samsara donde se nace
sin una gota de ética, con hambre de dañar pues, a los seres sensibles que le rodean. Lógicamente, tenemos que entender que estamos hablando de tratados muy antiguos, que todo eso lo tenemos que adaptar a nuestra perspectiva contemporánea, y como dijimos al principio, la perspectiva de la muerte va cambiando conforme la cultura va adquiriendo nuevos paradigmas. La liberación de este samsara, la liberación de estos 6 reinos, surge, como ya lo habíamos dicho, de la práctica de la meditación. Y los logros que se obtienen, pues son los logros que nos liberan de nuestra propia percepción. Y estos logros se mencionan en los sutras, se mencionan en los escritos canónicos y también se mencionan en algunos escritos tántricos que fueron heredados. Estos conceptos se conocen como nirvana, como bodhicitta, como bodhisattva y como budeidad. Estos son conceptos que nos describen los estados de la conciencia en donde el practicante experimenta esta sensación de liberación. Primero que nada, vamos a describir lo que se denomina nirvana. El nirvana, muchos lo confundimos con una especie de cielo, asemejándolo a esta promesa judeocristiana de nuestra vida eterna. Sin embargo, estamos un poquito alejados de ellos cuando lo vemos de esta manera. El nirvana es un estado mental que el concepto se traduce etimológicamente como apagar. Es decir, como cuando uno va y opaca el fuego de una vela, ya sea con el viento, con la mano o con un recipiente. Apagamos. ¿Qué es lo que apagamos? Apagamos nuestro deseo, apagamos nuestra ira y apagamos nuestro sufrimiento. Recordamos que la idea del budismo es lograr esta apacibilidad para el momento de nuestra muerte y también para el momento de nuestras experiencias diarias. La idea es extinguir los impulsos iracundos de nuestras reacciones y a partir de nuestra propia contemplación transmutar esos estados de ansiedad y de neurosis en estados de satisfacción, de ecuanimidad y de apacibilidad mental. Después de que obtenemos nosotros el nirvana, que es este estado mental de tranquilidad, surge un concepto que ya no se practica comúnmente en la escuela primaria, que es el concepto de la bodhicitta. Las primeras prácticas de meditación surgen en lo que comúnmente se conoce como budismo Hinayana o Theravada. El concepto de Hinayana, algunas tradiciones lo consideran ofensivo y utilizan comúnmente el concepto de Theravada para asignar aquellos métodos individuales del practicante que solo se enfocan en la liberación personal. Cuando nosotros hablamos de bodhicitta, hablamos de un concepto de la escuela Mahayana. La escuela Mahayana se traduce como la escuela del gran vehículo y es aquella escuela que fue diseñada para la comunidad. La bodhicitta es una actitud que desarrolla el practicante una vez que logra apagar su deseo, una vez que logra apagar su ira y su sufrimiento. Y esta actitud es la de servir, salvar y beneficiar a todo ser sintiente a pesar de su propia vida. Es cuando el practicante logra desarrollar lo que implica un corazón compasivo, que se genera a partir de la actitud mental. Después de la bodhicitta, después de que surja esta actitud de beneficiar a tu prójimo, surge lo que se conoce como el surgimiento del bodhisattva. El bodhisattva
es el practicante que encarna la actitud de la bodhicitta. Es el practicante que vuelve la bodhicitta su doctrina y empieza a ejercitar su mente, y no solo a sostener la idea, sino a vivir la idea de servir y de salvar al prójimo de su propio sufrimiento. Y de estos conceptos, por último, surge lo que conocemos como la budeidad. Y la budeidad, a grandes rasgos, hay muchas maneras de estudiar estos conceptos, hay bastantes escuelas que nutren estos conceptos, pero hoy estamos viendo las cosas de una manera un poquito más simple. Y esto implica que la budeidad es la condición y el rango ya de un Buda despierto, es decir, el bodhisattva, el practicante que llega al nirvana, que logra ese estado de samadhi y de liberación, deja ese estado de egoico de liberación personal y esta actitud de Poncio Pilato, lavarse las manos y decir: yo ya no sufro, que el mundo ruede, ¿verdad? Esa es la actitud principal. Apagué mi ira, apagué mi deseo, apagué mi sufrimiento, y mi actitud es una ecuanimidad permanente. Después de que me libero y de que esta misma actitud egoica de liberación se tranquiliza en mi mente, surge una razón de por qué me liberé. Surge una razón de por qué quise erradicar mi propio sufrimiento, y es porque veo que la vida me es incómoda. Entonces, una vez que razono que la vida es incómoda para mí, surge la bodhicitta susurrándonos al oído, diciendo que la vida es incómoda para todos, no solo para el practicante, sino para la persona que ignora que hay una práctica que radica en nuestro propio sufrimiento. Entonces, al practicante no le basta con liberarse a sí mismo, y lo que hace es renunciar, por decirlo de alguna manera, a su propia liberación para encaminarse a vivir esta actitud y desarrollar lo que conocemos como la bodhicitta. Después se transforma en un bodhisattva y al último adquiere, digamos, la budeidad. Algunos dicen que la budeidad se adquiere en esta vida, otros dicen que no, que solamente en esta vida se llega a ser un bodhisattva, y que solo cuando uno tiene el prananirvana, es decir, el estadio de liberación después de la muerte, es cuando puede transformarse o adquirir la budeidad. Claro, como les comento, estas interpretaciones varían de escuela en escuela, de instructor en instructor, y sobre todo de linaje en linaje. Una vez que más o menos analizamos lo que implica la doctrina del Buddha-Dharma, y que en general podemos tener una perspectiva, pues vamos a analizar lo que fue la muerte de Buda. La muerte de Buda fue un hecho que impactó a sus seguidores en aquel momento, y que se dice que demostró que aunque seas testigo de un profeta, aunque seas alumno del mejor maestro, y aunque seas un practicante realizado por todos los frutos, el momento de la muerte es tan impactante que a veces surge de una manera espontánea un estadio neurótico en la mente, y no todo el tiempo es culpa del practicante, sino precisamente es una situación espontánea. Y a la hora de que surja, para poder nosotros controlarla, no implica forzar esta ecuanimidad o forzar una actitud como muy iluminada, muy despierta, sino lo ideal es dejar que surja este sufrimiento, pero dejarlo que surja de una manera un poquito más controlada a la hora de estarlo contemplando. Es decir, no nos debemos reclamar si entramos en un estado de ansiedad, si nos quebramos el llanto, si tenemos meses de depresión, mientras nosotros estemos contemplando que va a ser una etapa transitoria. Mientras nosotros estemos contemplando
que al final de todo va a llegar una calma espontánea, de la misma manera que llegó este sufrimiento. Entonces, si nosotros contemplamos nuestras acciones con esta pasibilidad, nosotros podemos lograr entender las circunstancias que nos rodean y provocar que nuestras acciones sean un poco más ecuánimes a la hora de estar acompañando a un moribundo o de vivir nuestras propias experiencias de muerte. En este caso, Siddhartha Gautama fallece a los 80 años. Fallece, algunos relatos, como les digo, todo varía dependiendo del autor, pero algunos relatos cuentan que ella sufría los dolores de la impermanencia, de la muerte. Él se dice que ya la misma vejez le estaba afectando y que a uno de sus discípulos más cercanos le comentó que su fin estaba próximo. Este discípulo entra en pánico, cae en una especie de llanto, y Buda lo contempla, permite que se desahogue un poco y después lo consuela. Y le comenta que precisamente para eso ha estado estudiando toda su vida, que debe de entender que es algo que todos tienen que vivir y que ahora a él le toca despedir a su maestro. Se dice que Buda empieza a rodearse de todos sus seguidores y empieza a generar este desprendimiento de la manera más apacible que en aquel momento se pudiera haber vivido. Se dice que él lo acomodan en una posición que se llama la posición de león, y es la posición más común que nosotros vemos cuando está un Buda acostado y sonriendo. Ustedes recuerdan algunos adornos de Art Deco, porque es muy común en esta Buda, que hay estatuillas de Buda recostado, recargándose en su brazo derecho, como externando una sonrisa. Pues en ese momento Buda no está descansando. Buda está transmutando su existencia al prana nirvana, o como muy común lo conocemos, está viviendo su propia muerte. Pero lo está viviendo de una manera muy apacible, de una manera muy realizada y con toda la firmeza de que él reconoce que ese es parte del ciclo de la existencia. Cuando Buda muere, nace una tercera escuela. No nace en ese momento, nace de una profecía. Se dice, también varía de autor en autor, de escuela en escuela, de linaje en linaje, pero dice que en su lecho de muerte, Buda hace la profecía de que va a venir un segundo Buda en el futuro, en aquellos tiempos. Este Buda, según comentaba Siddhartha Gautama, era un Buda con una instrucción más esotérica y con poderes mucho más afinados a la misión de generar la liberación de la humanidad. Entonces, trasciende Siddhartha Gautama al gran nirvana, y pasan los siglos y surge un practicante denominado Padmasambhava. Padmasambhava era un maestro de una universidad en la India, la universidad más antigua y más prominente de la India, en la Universidad de Nanda. Esta universidad auspiciaba a los hijos de los reyes y a los asesores de los reyes. En esta universidad se enseñaba alquimia, se enseñaba medicina, se enseñaba astronomía y todo lo que en aquellos tiempos los sabios, los gobernantes y los sacerdotes necesitaban para predecir los fenómenos naturales o para tomar decisiones políticas o simplemente hacer más llevadera la vida. Todo esto se aprendía en la Universidad de Nanda. Nanda era una universidad, un monasterio también budista, sin embargo fungía como una escuela, como una academia de laicos. Padmasambhava era uno de los maestros
más controversiales de esta escuela. Era un maestro enojón, era un maestro grosero, dicen algunos, pero también era un maestro muy gallardo y muy seductor. Era un maestro que rompía con todos los esquemas de un Buda apacible y de un Buda estético y perfecto. Este maestro inclusive tenía una leyenda de su origen. Algunos decían que este maestro había nacido a los 8 años de una flor de loto y que lo encontró un aristócrata de su época, lo adopta y lo vuelve poderoso. Sin embargo, debemos de recordar que a veces los relatos son simbólicos o metafóricos, y esta situación de que se encuentra un niño posado en una flor de loto se puede interpretar como que fue un niño encontrado en barrios marginados. Es decir, cuando hablamos de un loto, hablamos de una flor que crece en medio del pantano. Y cuando interpretamos a un niño que nace de un loto, estamos hablando de algo puro que nace de algo puro, que a su vez crece en un pantano. Simbólicamente se puede interpretar como que este pantano era una sociedad hundida en el sufrimiento, en donde este loto, digamos que era el aristócrata que lo rescata, y el niño era la joya que al último se tenía que pulir para convertirse en el Buda que ahora conocemos todos como Padmasambhava. Padmasambhava tiene una adolescencia también muy abstracta. Él inclusive dicen que se robaba a las consortes de los reyes, era muy poderoso, manifestaba estos poderes esotéricos naturalmente y con esto burlaba algunas situaciones. Dicen que tuvo conflictos con el hijo de un ministro, al grado que Padmasambhava fue condenado a muerte. Y Padmasambhava aceptó la condena, y esta condena fue condenarlo a ser quemado en una hoguera. Padmasambhava se dice que acepta esta condena, y cuando está en la hoguera, cuando él está a punto de morir, entra en un estado meditativo que logra transmutar el fuego en agua y se libera de la misma hoguera, demostrándole a las personas que lo condenaron a muerte que por más que lo intentaran matar, él iba a resurgir. Y es cuando Padmasambhava le revela a la comunidad sus capacidades esotéricas y sus capacidades metafísicas respecto a las circunstancias que le rodean, y se convierte como en un fenómeno social la existencia de este maestro muy controvertido. Se dice que a los oídos de un emperador del Tíbet llega la historia de Padmasambhava, y Padmasambhava pues solo se le encontraba en aquellos momentos en esta universidad que ya comentamos. Se dice que este rey va a buscar a Padmasambhava y le propone un trato. El rey del Tíbet sentía que en aquellos momentos la tradición del Bon, el Bon es la religión primaria del Tíbet, es una religión animista, es una religión muy avanzada en sus paradigmas para sus tiempos, pero también que sugiere prácticas que algunos de sus adeptos malinterpretan y las convierten en prácticas iracundas, como lo son los sacrificios humanos o las prácticas sexuales. Entonces, en aquel tiempo al emperador del Tíbet se le hacía como que su sociedad no encajaba con la sociedad de otros países que estaba un poco más refinada, y que inclusive los gobernantes aledaños le sugerían al mismo emperador que su comunidad parecían salvajes. ¿Por qué parecían salvajes? Porque los tibetanos se pintaban la cara de rojo. Los tibetanos tienen una leyenda cosmogónica, una leyenda que describe metafóricamente su origen, y ellos asumen que son descendientes de la cruza de un mono con una
diosa. En esta cópula del mono y de la diosa nace la civilización tibetana. Y la diosa tenía la piel roja. Y es por eso que los tibetanos se pintaban sus pieles rojas, dependiendo de su tradición, emulando la conexión con la madre de su civilización. Aunado a estas conductas que sugerían sus sistemas de creencias, pues lógicamente los dirigentes de las naciones aledañas miraban a la cultura del Tíbet como algo, pues, no adecuado para la perspectiva que ellos tenían de una realidad social. Es entonces que el emperador del Tíbet en ese momento va por Padmasambhava, lo contrata y lo lleva al Tíbet para que estructure un sistema de creencias en donde le enseñe a la comunidad a vivir de una manera un poco más apegada a conductas éticas, ya no digamos refinadas, sino simplemente que se respetara este tipo de preceptos que se conocían en el budismo. Era una novedad. El budismo no todo el tiempo fue la religión prominente que hoy es. El budismo siempre ha tenido esta perspectiva de que todo el tiempo fue una religión muy grande. Sin embargo, tuvo sus obstáculos en la India, y donde se consolidó principalmente, ¿verdad?, fue en el Tíbet, para después derramarse por China, por Bután, por Vietnam, por Japón, por todos los lugares que conocemos que se implementan las enseñanzas del Buda. Entonces, en ese momento, Padmasambhava logra exorcizar, le llaman ellos, a todos estos demonios que gobernaban el inconsciente colectivo de los tibetanos y que provocaban estas conductas iracundas. Él logra principalmente seducir a muchos practicantes del Bon de alto rango a convertirse a las prácticas budistas, y logra una tercera escuela, la escuela que conocemos como la escuela del diamante o Vajrayana. Esta escuela muy comúnmente se le conocía como la escuela de los locos, aquellas personas que no eran convencionalmente normales para la sociedad, pero que tenían facultades contemplativas para lograr estadios de conciencia que lograban esta liberación del samsara de la que hablamos en las escuelas anteriores, que es la liberación por sí mismo, la liberación de la comunidad y la liberación espontánea, que es la liberación del relámpago. Vajrayana se traduce como el vehículo del diamante o como el vehículo del rayo. Este vehículo es el vehículo de las enseñanzas esotéricas o tántricas. Nosotros estamos acostumbrados, y cuando hablamos del tantra, simple y sencillamente nos enfocamos en prácticas sexuales. Si nosotros vemos al tantra como un entero, sería las prácticas sexuales como el 10% de la práctica de las enseñanzas tántricas. Algunos de los maestros del Tíbet consideran que el tantra, metafóricamente, vendría siendo el hilo que une las cuentas de un rosario, es decir, el hilo que une todas las enseñanzas en un solo fin, que es la liberación de los seres sintientes desde todas sus capacidades mentales. Es decir, en los primeros dos vehículos, única y exclusivamente se liberaban a los lúcidos, y el Vajrayana es una especie de doctrina Montessori, en donde el practicante aprende jugando con estos elementos a que él mismo es un ser divino, sugiriendo que todos nosotros tenemos un Buda interno y que lo único que nosotros tenemos que hacer es despertarlo. Esa es la única misión. Entonces, esta escuela vajrayana, de todos los métodos que nos ofrece para liberarnos, nos ofrece el principal, o que se considera para la escuela Nyingma uno de los principales, que es el Bardo Todol o Bardo Tol.
que se traduce como la liberación por audición durante el estado intermedio, o la guía de instrucciones para los moribundos y los muertos. Ojo aquí, no solo a los moribundos. Este libro, una vez que lo aprendes, te sirve para que una vez que estás viviendo la experiencia de transición después de la muerte, mentalmente puedas seguir sus prácticas. ¿Cómo logramos esta situación? Bueno, primero que nada, vamos básicamente a tratar el tema porque es un tema complejo y nos queda muy poquito tiempo. De hecho, creo que nos excedimos un poco de los límites. Sin embargo, vamos primero que nada a comprender lo que es un bardo. Un bardo se le conoce como un estadio de la existencia intermedio, un estadio en donde se acaba algo y este estado intermedio donde uno espera para que surja otra cosa se le denomina bardo. ¿Qué pudiera ser un bardo coloquialmente? Las vacaciones entre semestre y semestre, ¿verdad? Que nosotros vivimos en la escuela. Este periodo de descanso que nosotros vemos para que el alumno se recupere y vuelva otra vez a adoptar esta actitud de estudiante, se da cada cierto tiempo, ¿no? Bueno, pues en la existencia también se dan bardos en donde la conciencia o el practicante nos puede aprovechar para lograr esta liberación del samsara y del sufrimiento. Los 6 bardos se dividen en estadios mentales. El primero de ellos es el bardo del nacimiento y la vida, es decir, el tiempo que transcurre y que naces hasta el momento antes que estás muriendo. Todo este momento se aprovecha practicando, meditando, estudiando y generando buenas conductas para que tu karma se purifique. Porque recordemos que el karma sigue existiendo, hagamos lo que hagamos, pero que nuestras conductas modifican nuestro karma. Y eso no implica que nosotros vamos a obtener un premio, sino que nuestras conductas van a resultar en un fruto. De la misma manera que si nosotros nos ponemos a dieta y nos metemos a un gimnasio, nuestros frutos van a ser resultado de nuestros hábitos, de nuestra periodicidad de nuestras acciones, que van a surgir tal vez en un año, 2 o 3, porque aunque corras 20 cuadras en un día, no implica que en ese momento vas a lograr la meta de una persona saludable. De la misma manera, explicamos nuestra transición en estas etapas de estos pasos. Si nosotros queremos liberarnos del sufrimiento de nuestra existencia por bien, si nosotros queremos lograr un mejor nacimiento o mucho mejor, dejar de romantizar el renacimiento y lograr esta liberación del ciclo, pues tendremos que abocarnos a una rutina. Y esta rutina se vive únicamente desde la existencia humana al momento que naces hasta el momento que estás perdiendo tu conciencia. El segundo bardo o el segundo estado intermedio es nuestro sueño. Los practicantes de este texto entrenan inclusive para, aun cuando estén dormidos, por medio de ejercicios de contemplación y respiración, puedan generar experiencias conscientes durante el sueño y sigan practicando durante estos estadios. Algunos dicen que se puede, algunos dicen que son enseñanzas metafóricas, pero los maestros en el Tíbet aseguran que el practicante dedicado puede lograr este objetivo e incluso en sus sueños adaptar su rutina de práctica. El tercer estado o el tercer bardo son los estados de meditación. Durante las distintas prácticas que el adepto realiza, nos vemos inmiscuidos en distintos logros o estados mentales que nos sugieren estos momentos transitorios que se van a asemejar en el momento de la muerte. El cuarto estadio es uno de los más interesantes porque a partir del cuarto estadio surgen unos fenómenos muy particulares.
El cuarto estadio, en el momento de la muerte, surge la experiencia de la luz clara. La luz clara surge, se dice en algunas instrucciones de estos libros, que dura 30 minutos en surgir cuando tú estás en tu estado moribundo. Se dice que el adepto en ese momento se queda impactado porque todo lo que ve se disuelve en una luz blanca. Si en ese momento el adepto identifica que la experiencia que está viviendo es la muerte, durante esa media hora tiene la oportunidad de liberarse espontáneamente por el solo entendimiento intuitivo del proceso que está viviendo en ese momento. Si pasa esa media hora y en ese transcurso el adepto no alcanza a identificar que está viviendo una experiencia transitoria, se suspende y se dice que pasa a una segunda etapa de experiencia lumínica, que es el quinto árbol o la luminosidad verdadera. Y aquí es donde surgen internamente visiones y sonidos. El adepto que está viviendo su propia muerte empieza, después de contemplar esa luz clara, que en ese transcurso surgen, dicen que 3 días, después de los 30 minutos de la primera luminosidad, pasan 3 días y surge otro estadio lumínico donde el practicante o el adepto ve todas las imágenes apacibles, placenteras y ecuánimes que le pueda proyectar su mente en el momento de este trance de la muerte. Pero aparte de estas imágenes apacibles, placenteras, incluso se sugiere que la persona que está muriendo puede ver imágenes de gente homosexual, por lo que implica esta estadio de placer. El practicante empieza a confundirse o a dejarse llevar. El practicante que no tiene noción se confunde y se deja llevar por esas experiencias, y el practicante que tiene la noción de lo que está sucediendo se mantiene ecuánime y no participa de las emociones que sugieren esas imágenes apacibles o placenteras. Se dice que en esta misma etapa de luminosidad surge, cuando acaban las imágenes apacibles, imágenes iracundas, imágenes de sacrificios, imágenes de muerte, de sangre, de desprendimiento, de danzas, de seres con mitad del cuerpo de humano y el rostro de animal. ¿Sí me explico? Visiones que la misma mente construye a partir de la información que se va depurando en el estadio de la muerte. Después de esta etapa, si el practicante en ninguno de estos momentos logra identificar que está muriendo, que está desprendiéndose de este plano, surge el bardo del devenir o de la transmigración. En este bardo se dice que el acompañante del moribundo, el acompañante del adepto que está viviendo la muerte, le empieza a susurrar unas oraciones, unas instrucciones al oído al adepto que está en el momento de la transición. Y estas instrucciones son para que él, aunque haya perdido la oportunidad de liberación, logre encontrar una nueva vida mejor. Es decir, prácticamente en este estado el practicante ya no se puede liberar espontáneamente o por su propio entendimiento. Lo que surge es la oportunidad en ese momento de buscar un nuevo útero. Y lo que hace es el acompañante ponerlo en la misma posición de duda y después ponerlo en una posición fetal para emular el cuerpo dentro del útero, para emular el cuerpo dentro del nuevo recipiente, la conciencia dentro del nuevo recipiente que es el nuevo útero, metafóricamente hablando.
¿sí? No quiero que lo tome literal, de rato se haga una mala interpretación de la situación. Estamos hablando de que este método son métodos filosóficos que se practican en distintas escuelas, pero que también alcanza a describir de alguna manera estadios metafóricos de la existencia. En este momento se dice que el acompañante adiestrado coloca al adepto en esta posición y le susurra esta visualización donde él puede elegir el vientre nuevo donde va a nacer. Ya no puede liberarse, ya no puede generar esta espontaneidad. Sin embargo, él puede escoger en qué lugar, en qué momento y en qué persona va a nacer como su madre, ¿no? Lógicamente, estas prácticas las realizan maestros avanzados. Hay un linaje de maestros que practican esto específicamente, que se denominan tulkus. Los tulkus son aquellos maestros que le dan instrucciones a sus alumnos de buscarlos en ciertos lugares, en ciertas familias, en ciertos países, donde se requiere que el Dharma se esparza y que encarnen maestros en ese lugar para poder ayudar a liberarse a los seres sensibles de su sufrimiento. Entonces, ese es el último estadio, yo creo que el más controversial, sobre todo cuando se nos asegura que el practicante asiduo, que el practicante con una maestría excelsa puede lograr, si no una liberación, escoger un nuevo vientre o un nuevo nacimiento a la hora de que está viviendo su problema. Se supondría que todos estos barcos, todo este proceso dura exactamente de 46 a 49 días precisos, el transcurso en que una conciencia se desprende de su cuerpo y encuentra una nueva matriz en donde renacer. Hasta aquí se acaba el concepto doctrinal de lo que implica el budismo y la muerte, y concluimos con dos temas muy pequeñitos, pero que son temas que a mí se me hacen muy importantes. Concluimos específicamente con el tema de la práctica de la muerte y de la meditación y los beneficios en los círculos de tanatología. La práctica de la muerte se le conoce a todos aquellos ejercicios de contemplación que realizan los tibetanos para familiarizarse con este hecho, ya no a la hora de desprenderse de alguien, sino como lo hemos estudiado hoy, a la hora de desprenderse de sí mismo. Entonces, estas prácticas se definen como prácticas preliminares, en donde podemos contemplar las prácticas de shamatha y vipassana, que son las clásicas prácticas que realizan todos los occidentales para encontrar la calma. Después vienen las prácticas esotéricas, que después de las prácticas preliminares vendrían siendo el desarrollo de estas ideas internas de lo que significa la doctrina. Y una de esas prácticas es un ritual que se denomina Shot. El Shot es un ritual que se realiza para reconocer la disolución del ego, y en este ritual el practicante asume que él tiene un aspecto femenino en donde, refugiándose en él, va a beneficiar a todos los seres sintientes. Es decir, la práctica del Shot es una práctica encaminada a exaltar lo sagrado femenino dentro de la doctrina budista tibetana, y sobre todo dentro de estas prácticas de liberación. Y por último, tenemos la práctica del Powa. La práctica del Powa, la práctica de la transmisión de conciencia, son las prácticas que realizan los adeptos y los maestros para transferir su conciencia, ya sea a estos estados de liberación o a nuevas vidas. Esa práctica, lógicamente, son prácticas que se realizan por practicantes avanzados, pero están accesibles a todas las personas interesadas
en experimentar o estudiar la doctrina del moral. Pues concluyendo con estas prácticas y con todo lo que estudiamos hoy, pues lo único que nos queda es comentar que contemporáneamente, gracias a la neurociencia, se ha descubierto que no solamente sirven como prácticas esotéricas, sino que también tienen beneficios neuropsicológicos para el adepto. Es decir, que esas prácticas se sugieren más allá de los beneficios espirituales, por los beneficios fisiológicos que nos pueden regalar, como lo son la calma, la liberación del estrés, el manejo de la inteligencia emocional y el mejor desarrollo del individuo en la sociedad. Sobre todo en estos momentos de pérdida, el estudio de estas doctrinas y de la naturaleza de nuestra propia mente nos beneficia para sobrellevar cualquier etapa del duelo en la que nosotros estemos sobrellevando. Hasta aquí se concluye el tema de hoy. Disculpen un poco por robarles tanto tiempo, pero era un tema que me gusta redondear, porque si no se redondea queda abierto a subjetividades y sobre todo a conclusiones que no podemos aterrizar de una manera práctica. Hasta aquí mi participación. Les agradezco mucho su atención, sobre todo soportar tanto tiempo en una plática, que pues se dedica a profundizar un poquito en la doctrina y a veces no es tan cómodo o tan entretenido cuando nos volvemos a asuntos profundos, porque como que nos sentimos como comprometidos a entender o a empatizar con lo que el ponente está diciendo, ¿no? Pero me dio mucho gusto que al menos se quedaran algunas personas a disfrutar y aprender un poquito más de este tema. Muchísimas gracias y para servirles aquí estamos. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta? Algo que se les haya hecho, no sé. A mí todo me parece mal, estaba enredada. Pero, no sé, ¿alguien quiere participar con alguna pregunta de nuestro ponente? Pues nada más acerca de que decías el proceso que dura después de que se desprende la persona o el ser pasa por los procesos. Dices que dura 49, aproximadamente 49. Sí, de 46 a 49 dependiendo de la escuela. ¿Dónde se considera que está, si por ejemplo la persona muere? Este proceso, tener una idea de dónde se realiza ese proceso, de esa persona o dónde está. ¿Las prácticas funerarias te refieres o a la experiencia interna de la persona? La experiencia interna, pues está. No quiero responder de una manera vaga o metafórica, pero se supondría que el estado de conciencia es interno y está en el lugar y en el momento donde está experimentando su propia muerte. Bueno, entonces muere como algo que conocemos todos, la persona muere. Entonces ya el cuerpo se queda y, como dijiste, tiene un periodo en el que puede quizás hasta regresar si está consciente. Ajá. ¿Verdad? Tiene eso tiene un proceso de tiempo. ¿Verdad? No, mira, déjame ver si entiendo. El estadio de la muerte o del desprendimiento es subjetivo, ¿verdad? Cada uno lo vamos experimentando. Y el trance que se vive lo experimenta la conciencia de esta persona en el lugar donde se encuentra el último estadio de su vida. ¿Se lo explico? Porque debemos de recordar que el único momento en el que el practicante se encuentra presente es aquí y ahora. Es decir, todo esto implica una estructura metafórica. Físicamente, pues estás donde está tu cadáver. Y tu mente se supone que debería estar donde está tu cadáver, pero ya no está ahí.
Entonces puede estar aquí, allá o en todas partes, ¿no? Pero realmente, cuando uno analiza la experiencia individual sobre la naturaleza de la mente, se enfoca en la funcionalidad sobre lo que está viviendo en este mundo. Si nosotros queremos ubicar geográficamente a la persona, pues definitivamente vamos a batallar un poquito desde nuestra visión humana. Entonces, siempre por eso debemos de darnos cuenta que estas prácticas deben ser guiadas por maestros realizados. Estas prácticas se realizan en lugares y regiones donde ya se acostumbra este tipo de periodo en las prácticas funerarias. Porque aquí, por lo regular, velamos a los muertos de 1 a 3 días. Y estamos hablando de que estos rituales duran 49 días. Es una guardia que se le hace al cuerpo 49 días. Y se supondría que durante esos 49 días tu conciencia se desprende de tu cuerpo, escucha y experimenta lo que te rodea, pero aparte empieza a vivir escenas de tu vida propia. ¿Sí me explico? Si el moribundo fue un monje que se pasó encerrado siempre en un monasterio, los espectros de sus visiones se van a remitir ahí. Si el moribundo era un nómada que andaba por todo el mundo, los espectros de sus visiones se van a generar de todo el mundo. Son espectros de sus visiones. Todo lo que emerge, todo lo que se experimenta es de la naturaleza de la propia mente del practicante. Entonces, cuando hablamos de que alguien está experimentando 49 días, es que estamos experimentando lo que lo acompañamos en ese transcurso, él mismo en su todo, que representa su cuerpo en ese momento, y también en los estadios que implica la conciencia colectiva. Si me explico, para esas respuestas tendríamos que adentrarnos a temas precisos doctrinales, y creo que ahorita ya nos saturamos de mucha información, pero podemos, si ustedes gustan, abrir un grupo de estudio y poco a poco irnos desenvolviendo en estos temas. No sé cómo ustedes lo ven. Muchas gracias. Me imagino que mi respuesta fue abstracta, pero no sé si quedas satisfecho. No, sí. Me mejoró un poquito mi entendimiento que tenía de eso. Como dices tú, mi imaginación empezó a ver los tiempos, sobre todo, como que en los mismos tiempos que hacemos nuestra relación, los tiempos y el siglo en días. Así es. Porque son los logros que se obtienen de la práctica específicamente de este ejercicio del libro tibetano de los muertos, por decirlo de alguna manera. Son prácticas específicas que la logran única y exclusivamente a adeptos que se han dedicado toda su vida o todo el bardo de la vida a generar esta experiencia. Es por eso que los que lo rodean tienen la disciplina de acompañarlo en esta muerte apacible. Pero no sé si mi familia se quiere quedar 49 días en mi cadáver para velarlo, ¿me entiendes? O sea, las personas que no están entrenadas, es un impacto que los bloquea o los vuelve locos. Entonces, todo esto implica experiencias diseñadas para las personas que se adentran a la práctica. Lógicamente, también hay rituales y prácticas diseñadas para las personas que somos nosotros los laicos, que nos llegamos a las prácticas de una manera un poco más filosófica, ya no tanto como nuestra forma de vida en un sentido estricto como lo es un monje o un lago, ¿no? O un yogi. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Bueno, a mí me pareció sorprendente el entender que aún en este tipo de prácticas donde hay introspección, donde hay mucha meditación, la búsqueda de la paz, aún así está permitido
llegar a sentir el dolor, ¿no? De alguna forma me creí que era como que no, yo estoy estudiando este tipo de religión y no voy a sentir el dolor. Y me impactó cuando dijo, sí, está permitido, aún siendo un practicante, va a vivir el dolor, lo tiene que transitar. Así es. Realmente muchos confunden los yogis con los fakires. Los fakires son aquellos que se acuestan en camas de clavos o caminan sobre fuego y que se entrenan para soportar ecuánimamente el dolor. Pero los yogis prácticamente lo que hacen es adaptarse a la existencia, adaptarse a sí mismos a la existencia, al devenir, y no se obligan a nada más que a existir espontáneamente desde su sistema de creencias, ¿no? Y es por eso que a veces nosotros tenemos como estas percepciones de que ellos se autoinmolan, pero precisamente es la buena nueva que trajo Buda a los nuevos practicantes de la meditación, que no es necesaria la mortificación del cuerpo, no es necesario torturarte, lo necesario es aprender las 4 nobles verdades, caminar el octuple sendero, pero sobre todo vivir de una manera sabia y compasiva, sirviendo la vida. Y de esta manera nos ejercitamos para entender un poquito más el significado de la vida. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por